Buenos días mis queridos niños, bienvenidos el día de hoy a la clase de estudios sociales. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el clima. Pongamos mucha atención. La destreza, discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el planeta. Nuestra destreza se refiere a los efectos del calentamiento global. Voy a explicar brevemente. El calentamiento global es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. El clima es el promedio de los estados del tiempo atmosférico durante un largo periodo. Por eso, para precisar el clima, es necesario registrar los datos de las condiciones atmosféricas y obtener promedios diarios, mensuales y anuales. El análisis de los registros y promedios permite establecer el tipo de clima de un lugar de montaña, tropical, mediterráneo, continental, polar, entre otros. Vamos a hacer una breve explicación del clima de montaña, clima tropical, clima mediterráneo, clima continental y clima polar. El clima de montaña, por lo general, es frío y húmedo. El clima tropical es el que tiene las zonas del planeta situadas entre los trópicos. El clima mediterráneo es un subtipo de clima templado junto con otros como el subtropical húmedo y oceánico. El clima continental se clasifica como uno o más de la lista de los climas templados. El clima polar es un clima muy frío, característico de las zonas polares y de gran altura. Vamos a observar algunos ejemplos en las imágenes. El clima de montaña, tenemos el clima tropical, el clima mediterráneo, clima continental y el clima polar, según la explicación dada. Vamos a ver ahora los elementos del clima. Dentro de los elementos del clima tenemos presión atmosférica, viento, nubosidad, precipitación, radiación solar, evaporación, humedad y temperatura. La presión atmosférica es el peso de la columna del aire en un sitio dado. El viento es el aire en movimiento. Nubosidad es la cantidad de nubes presentes en la atmósfera en un momento dado. La precipitación es la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre en estado líquido o sólido. La radiación solar es la cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre. Evaporación es la cantidad de agua convertida en vapor por la radiación solar. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera y la temperatura es el grado de calor del aire. Como podemos observar, tenemos ahí la presión atmosférica. A mayor altura, menor presión. Tenemos el viento, tenemos nubosidad, tenemos la precipitación, radiación solar, la evaporación y tenemos la humedad. Vamos a ver ahora los factores del clima. Dentro de los factores del clima tenemos la latitud, la altitud y las corrientes marinas. La latitud desde cualquier punto de la Tierra a la línea del Ecuador determina la existencia de varios climas. La altitud en metros sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. Y las corrientes marinas que remueven aguas frías y cálidas. Vamos a ver la siguiente imagen de las corrientes marinas. Tenemos corriente de Alaska, corriente del Golfo, corriente de las Canarias, corriente del Brasil, corriente del Perú. Podemos observar ahí el Océano Pacífico, la corriente oriental de Australia, la corriente occidental de Australia, la corriente de las agujas, la corriente
norecuatorial, la corriente Kuroshiro y como podemos en imagen apreciar, ¿no? Las corrientes marinas se las va identificando por su nombre y como está enmarcado y señalado con sus colores diferentes en las diferentes direcciones en que las corrientes marinas se encuentran. Entonces, no olvidar, el día de hoy lo que estudiamos es sobre el clima, tomar en cuenta, sí, y acordarnos los elementos del clima.